amigos, de regreso a la casa del Señor en esta tarde. Estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Quedamos la semana pasada en el capítulo 6 de Apocalipsis. Creo que íbamos a comenzar el versículo 9, ¿cierto? En el versículo 9 del capítulo 6, donde vamos a hablar de el quinto sello. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, no voy a hablar completamente de todo lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero sí solamente para que usted sepa de algunas cosas que estuvimos tocando. Pero estuvimos hablando acerca de los 4 primeros sellos que el Señor Jesucristo va abriendo del rollo que estaba en la mano del que está sentado en el trono, ¿cierto? Y comenzó a abrir los sellos allí. Y también dijimos, antes de entrar a decirle acerca de los 4 sellos, dijimos que con la apertura del primer sello se da inicio a las 70 semanas de Daniel. O sea, con la apertura del primer sello se da inicio a la semana 70 de Daniel, que estaba profetizado ya mucho tiempo atrás desde el Antiguo Testamento, donde se quedó en la semana 69 cumplida con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y ha habido un receso hasta los días de hoy. Hay ese receso de la semana 69 a la semana 70. ¿Cuándo comienza la semana 70? Cuando el primer sello se abra. ¿Cuándo se abre el primer sello? Solo Dios Padre sabe cuándo es. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Nadie sabe la hora ni el día, ¿sí o no? Entonces ahí se abre el primer sello. Entonces estamos en ese intervalo de tiempo. Dijimos que hay 21 sucesos pasando a lo largo de varios capítulos que nosotros vamos a estar viendo. Y esos 21 sucesos comienzan con el primer sello. ¿Son qué? Bueno, son los 7 sellos, ¿cierto? Y dijimos eso la semana pasada. Son los primeros 7 sellos. Se abre 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo sello, cuando se abre, da lugar a 7 trompetas, ¿verdad? Y cuando la última trompeta se toca, da lugar a 7 copas. Son 7 sucesos, ¿ok? Son 3 eventos de 7 cada uno para 25 sucesos que van a estar pasando en la humanidad como parte de ¿qué? De la ira de Dios. Por eso es quien dice: ¿quién podrá estar en pie el día del Señor? El día grande y temible, como lo llama el Antiguo Testamento. Nadie podrá estar en pie. Y parte de eso lo vamos a ver hoy en los versículos, creo que 14 al 17, por ahí, donde los poderosos, los reyes están en las peñas, y dice: tráganos, que etcétera, etcétera, ¿no? Parte de esto. Pero ¿quién podrá estar? ¿Por qué? Porque son sucesos que van a tener implicaciones universales. No solamente Israel o la tierra de Israel, es el foco de atención en el mundo entero, por supuesto, pero de ahí va a haber repercusiones pasando en todas partes del mundo como consecuencia de estos sucesos que se van a desatar. Así que estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del primer sello, que tiene que ver con el caballo blanco, y estuvimos viendo algunas sugerencias del caballo blanco, pero en realidad este caballo blanco pudiera ser el mismo anticristo, como algunos de otros han señalado anteriormente. ¿Por qué? Porque este caballo blanco sale con la idea de ¿qué hacer? Una paz, todo en paz. Y esto coincide con los primeros 3 años y medio de la 70 semanas de Daniel, donde va a haber 3 años y medio de paz, todo está chévere, pero a la mitad de la semana es que la cosa se complica. Estuvimos hablando acerca de eso y algunas posibilidades, otras opiniones de otros comentaristas bíblicos acerca de quién pudiera ser este caballo blanco, pero que se le da una comparación con que fuese Jesucristo, porque de él se habla en Apocalipsis 19:11, pero no realmente se piensa que sea él, porque
este caballo blanco tiene una corona, el que lo monta, y Jesucristo tiene una diadema en el Apocalipsis 19, son totalmente diferentes. La corona era para aquellos que ganaban un trofeo en los Juegos Olímpicos de Atenas, los Juegos Olímpicos romanos, que ganaba una competencia, se le daba una corona como parte de su recompensa, parte de su trofeo, reconocimiento público, etcétera, ¿verdad? En cambio, Jesucristo porta una diadema que es símbolo de realeza, es totalmente diferente. Entonces no hay argumento sólido para decir que es el mismo, no es el mismo. Y también dijimos que, por supuesto, el anticristo es el Satanás es el gran imitador de Dios. Y por supuesto que él va a tratar de salir un caballo blanco también. ¿Okay? Entonces, estuvimos hablando de eso. El segundo caballo que sale, o el segundo sello, cada uno de los sellos va en conjunto con un caballo, y uno de los seres vivientes también va en conjunto con ellos, fue el caballo bermejo o color rojizo. Allí hablamos de este caballo también. ¿Asociado con qué? Con la muerte, el terror, etcétera, etcétera. Muy probablemente está asociado con qué? Con guerras y matanzas, etcétera, como parte de las persecuciones o de forzar a sometimiento las naciones que no se quieran someter a el anticristo cuando esté gobernando desde Jerusalén y tenga su tratado de paz con las naciones, etcétera, etcétera. El tercer sello que abrimos allí o se vio en la palabra del Señor fue el caballo negro, ¿cierto? Relacionado con el tercer sello. Y este tercer sello está relacionado con hambruna. Está relacionado con una hambruna muy fuerte que va a venir. Ahora, esa hambruna no quiere decir que no va a haber comida. Sí va a haber comida, pero va a haber comida a un precio muy elevado. Básicamente dijimos, y la palabra de Dios lo dice ahí mismo, dentro de eso es, perdón, que te va a costar el salario del día. Pero no para que coma toda la familia, sino para que coma nada más una persona. O sea, que yo trabajé todo el día, o usted trabajó todo el día, y cuando viene a ver, te van a dar una ración bien racionalizada, de tal manera que es para ti nada más. Si la quieres compartir con tu esposo, tu esposa, tus padres, pues mira, van a tocar allí casi que cuchara de bebé de Gelbert, ¿verdad? Algo así, lo estoy poniendo bien radical, pero lo que dice la palabra, perdón, es que va a ser el salario de un día. ¿Ok? Entonces, si es una familia grande y tenemos hijos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que sí va a haber comida, pero va a ser difícil el tenerla. Y por eso esto va a generar problemas, va a generar hambruna. Con la hambruna va a llegar también enfermedades, desnutrición, etcétera, etcétera. Esto es parte de ese tercer sello. Y también hablamos, ¿y por qué sabemos de eso? Porque ese caballo trae una balanza, y esta balanza no es para justicia, sino para medir, ¿verdad?, lo que se va a estar repartiendo. Y vimos el cuarto sello también, que decíamos allí el caballo amarillo, relacionado el cuarto sello con el caballo amarillo. El caballo amarillo, la traducción en griego es cloros, o verde pálido, y el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte. ¿Okay? Y es curioso, y estuvimos hablando de que cada una de estas referencias ya se ha mencionado de alguna o de otra manera en el Antiguo Testamento. Ezequiel 14:21 habla acerca de esto allí, y dijimos que la muerte es prima hermana inseparable de el Hades o el Seol. Ellos van básicamente juntos, ellos trabajan en equipo, si podemos decir algo así. Y dice la palabra que le fue dado a ¿qué? El hacer daño a una cuarta parte de la tierra. A una cuarta parte de la tierra. Y lo pusimos en perspectiva numérica de los tiempos de hoy. Si fuera hoy, digamos,
pues una cuarta parte de la tierra que se viese afectada por este cuarto sello sería 1.8 billones de personas, si fuera hoy. Si es de aquí a 20, 100 años, pues quizás va a ser más. Porque realmente las estadísticas nos dicen, y usted lo puede buscar en Google Search, que hay más nacimiento que mortalidad. Pero es abismante. Y por eso es la preocupación mundial que la población se está saliendo del equilibrio supuestamente que tenemos que tener. ¿Ok? Usted sabe que hay un equilibrio que debe de mantenerse para poder sostenernos, etcétera. Bueno, ya nos hemos salido de ese equilibrio. Entonces, lo demás, usted creo que se lo puede imaginar allí o ha escuchado especulaciones acerca de eso. Pero si lo hubiéramos puesto en perspectiva de hoy, sería 1.8 aproximadamente. Entonces ahora vamos al quinto sello. Andaba un poco rápido para llegar a esto porque de todas maneras ya esto lo habíamos conversado la semana pasada. Pero ahora vamos al quinto sello en el versículo 9 hasta el 11. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 9 hasta el 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, surge la pregunta, ¿quiénes son estos mártires que está refiriéndose aquí la palabra? Pues definitivamente que no cabe duda que si son mártires, no cabe duda que dieron sus vidas por causa del Evangelio, dieron sus vidas por causa de Cristo, por haber creído en el Señor Jesucristo y no haber negado su fe. ¿Okay? Ahora, esto es muy probablemente que esté pasando durante ese periodo de tiempo de los 3 años y medio o al inicio de la mitad de la gran tribulación. Ahora, un par de opiniones. ¿A quién se refiere esto? Dice el comentarista bíblico Bob Utterly, que hemos mencionado anteriormente aquí, se refiere a los creyentes que por los siglos han confesado a Cristo y no han negado su fe cuando aún su vida estuvo en juego o estaba en juego. Bueno, esta es la opinión de Bob. El hermano Bob dice que esto se refiere a cristianos de diferentes siglos, diferentes partes en la historia que han vivido, que han entregado su vida y no han negado su fe. Esta es su opinión. En cambio, el doctor Carballosa, Matthew Henry, Wolver dicen de otra manera. Ellos dicen que se refiere a los creyentes que han dado su vida en los primeros meses de la gran tribulación. ¿Ve? Entonces yo me inclino a pensar un poquito más como estos últimos, esta segunda opinión, pero esa es mi opinión. Usted tiene la suya y el hermano Bob tiene la de él y tiene sus argumentos, al igual que usted tiene los suyos, yo tengo los míos también con relación a pensar de que son de estos que en esta primera temporada hay. Ahora, después del rapto de la iglesia, el evangelio seguirá siendo predicado por todo el mundo. ¿No dice eso la palabra de Dios en Mateo 24? Usted lo tiene, lo puede buscar, si no yo se lo busco y se lo puedo leer allí. Pero Mateo 24, 14 dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea que la gran tribulación y la tribulación no es el fin, hasta que venga el Señor Jesucristo y implante allí su reino. Y aún después de su reino, ahora estaremos en ese reino milenial y también allí estaremos los santos con Él.
Así que, aunque suceda el rapto de la iglesia, el evangelio va a seguir siendo predicado. De hecho, los 144,000, ¿qué van a hacer? Que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, capítulo 7. Van a predicar el evangelio. Por lo tanto, esto tiene relación con esto, que yo entiendo que sí, son a estos santos que no han negado la fe, a pesar de que a lo mejor se le ha hecho persecución en el trabajo. Porque, o sea, hermano, tenemos bien en claro lo que vemos en las noticias de la persecución en el Medio Oriente. Esta persecución literal, tajante, física, que te queman y vivo y te maltratan y queman las iglesias. De esa estamos conscientes nosotros. Pero ¿y qué tal la persecución más sutil? ¿Qué tal la persecución que puede venir en los centros de trabajo si no te alineas con un pensamiento o una filosofía? ¿O qué tal si ellos te preguntan de frente, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Cristo? ¿Qué usted va a decir? ¿Va a conservar el trabajo? ¿Va a negar la fe? ¿Va a negar a Cristo? ¿O dice, sí, yo soy cristiano? ¿Y qué tal si te dice, bueno, pues tienes que negarlo porque si no, no puedes seguir trabajando aquí? ¿Y qué tal si la cosa no hay trabajo en ningún lado? ¿Das cuenta? Las cosas se pueden complicar en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que no es necesariamente tiene que ser una persecución como la que física. Va a haber persecuciones de otra índoles. Y dice aquí la palabra, se les dio vestiduras blancas, símbolo de pureza, de estar ya limpios para estar en la presencia de Dios, porque delante de la presencia de Dios nada corrompido puede estar, ¿sí o no? Entonces, estaban vestidos de vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Verdad que sí? Que se deleitaran delante del Señor, que disfrutaran de estar en la presencia del Señor, porque todavía es posible que va a haber otra segunda persecución y va a haber más mártires. ¿No dice así? No te lo dice así, pero te lo está diciendo. Lo que está diciendo la Escritura aquí, se le dieron vestiduras blancas, versículo 11. Y le dijeron, descansen todavía un poco de tiempo. Ese poco de tiempo no se sabe cuánto es lo que dura. Pero descansen un poco de tiempo, sigan disfrutando de la presencia del Salvador, sigan estando aquí deleitándose en Él. ¿Ok? ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de quienes, de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían, tiempo futuro, de ser muertos como ellos. Y usted sabe la palabra muertos aquí, ¿sabe cuál es la traducción en el griego? Degollado. Búsquela. Pero esa está dura. Solamente pensar en ella. Pero esa es la traducción. Aquellos que fueron degollados por causa del testimonio de la palabra o por causa del testimonio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el texto aquí, claramente. Aquellos que no... Y déjame decirle, hermano, así lo están haciendo ahora mismo. O sea, no nos asombremos, nos duele pensar en eso acá, sí es verdad, nos duele. Esa crueldad no nos gusta, nos duele, pero lo están haciendo ahora mismo. Lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo en nuestros días, lo están haciendo todavía. Así que esto indica que muy probablemente habrá alguna otra persecución donde habrá más mártires como ellos. Y esto quizás suceda a la mitad de los 3 años y medio. Quizás suceda cuando el anticristo pida que se le adore a él. Y como los judíos entonces ahí se van a dar cuenta que estuvieron engañados, que no era realmente lo que le habían dicho, porque se nos refiere así, y entonces se van a rebelar y ahí va a venir persecución forzada y muchos a lo mejor van a entregar su vida. De eso no nos quepa duda, no solamente los judíos, pero quizás también cristianos, gentiles que en el mundo han entregado su vida al Señor Jesucristo. Así que este es
allí el quinto sello de lo que va a estar pasando. El quinto sello más que nada se traslada de la tierra al cielo. Los primeros 4 sellos tienen que ver con cosas que van a estar pasando en la tierra. El quinto sello es algo que Juan ve sucediendo en los cielos. Y ahora viene el sexto sello. Y dice el versículo 12 hasta el 17. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Eso usted sabe que eso, a cada rato la luna se vuelve como sangre, no sangre, como sangre, ¿sí o no? Y eso es lo que está diciendo aquí, lo que Juan vio como, no que era, sino que parecía sangre. Y yo, hermano, claro, donde yo vivía no tenía todo el recurso de tecnología para estar informado como el resto del mundo estaba. Pero en mi vida yo he visto tanto eclipse. ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? No hace poquito, cantidad de gente se trasladaron a una parte de Chile a ver nuevamente otro eclipse lunar. Y estaba esa luna roja como la sangre. Bueno, ¿y qué tal si Juan estaba viendo algo así? ¿Qué tal si Juan estaba viendo el cielo cubierto de ceniza, como tela de silicio? ¿Qué tal si Juan estaba viendo el cielo como una gran nube espesa de una explosión nuclear? ¿O de un desastre natural? Eso es lo que él tenía en mente. Conocía el silicio, que era áspero, pero que se podía dejar ver algo. ¿Qué tal si eso es lo que él puede describir dentro de su conocimiento para nosotros hoy? ¿Cierto? Así que dice, como tela de silicio y la luna como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Eso tiene la idea aquí, es de que la higuera deja caer sus higos como cuando hay un fuerte viento. No es que lo dejó caer así suave, sino cuando hay un fuerte viento que la estremece, que la shake, ¿verdad? Y caen así, pum, 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 así. Así, esa es la idea que está transmitiendo aquí, rápido, realmente. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, pudiéramos estar hablando aquí de un megaterremoto. Pudiéramos estar hablando aquí de un megaterremoto. ¿Por qué? Porque han habido en la historia megaterremotos que han bloqueado con ceniza por espacio de días el sol en ciertos lugares del continente. Han habido mega earthquakes que realmente han destrozado. Uno de los grandes fue en California en el año 1964. Uno de los más grandes, 9.1 creo que fue. Y se espera el más grande de todos nuevamente en California. Pero no tenemos que ir lejos, tenemos en el Yellowstone uno de los volcanes más grandes, plano, que el día que despierte, ¿qué puede pasar? Hay volcanes debajo del agua, en erupción. O sea, en otras palabras, hermano, le estoy haciendo reflexionar o pensar en situaciones de la naturaleza que existen para nosotros ahora mismo, que pueden hacer que la geografía cambie. Que la geografía cambie. Que una montaña que estaba aquí desaparezca
y sea echada a la mar, porque la mar entró, se derrumbó, o porque hubo movimiento de capas tectónicas en la naturaleza, hubo earthquake de este tipo de magnitud, hubieron tsunamis enormes como ya pasó en Indonesia. Hermano, esto puede pasar. Es totalmente creíble. Solamente yo he mirado a veces en Discovery estos programas de arquitectura, y cuando pasan allí aquellas partes de ingeniería espectaculares que hicieron en Dubái, todo eso es territorio que es del mar. Entonces son islas artificiales, y yo digo, wow, toda la millonada que hay ahí y la belleza en arquitectura, porque, bueno, estamos hablando en el otro campus ahora de algo que ya hablamos aquí, de Nehemías en las edificaciones, y hablando del plano y de las edificaciones, y eso es una cosa que yo miro y yo digo, wow, que verdaderamente que el hombre, Dios le ha dado sabiduría y Dios le ha dado para hacer grandes cosas y maravillas, y esto, de este tipo de cosas, de esos programas maravillas modernas. Y usted ve eso y uno se queda impresionado, porque de verdad que es lindo. O sea, pero así se puede desaparecer. Y el trabajo de tantísimos años y el dineral de tantísimos años puede desaparecerse también. Así. Un fenómeno natural puede pasar. Si un fenómeno natural en la tierra llega a pasar y se combina con un fenómeno cósmico, entonces el desastre es más grande. Verdaderamente el desastre es más grande, porque dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y nosotros sabemos que las estrellas son fuente de luz, ¿verdad? El sol es una de ellas, es la más cerca que nosotros tenemos para saber que ellas están ahí. Pero la palabra usada cuando habla aquí acerca de las estrellas en el griego es ásteres. Creo que no sé si se lo había puesto por ahí, es ásteres. Y se refiere a cuerpos astrales de mayor tamaño, pero que no se limita a eso. También se refiere a objetos de menores que circulan en el espacio como meteoritos o otros. Entonces, esta palabra griega, a estrellas, astares, no solamente está limitado su significado a estrellas, sino que puede ser también meteoritos o algún objeto que está en el espacio. ¿Y qué tal si esos comienzan a caer como lluvia? A esa velocidad que esos van bajando. Usted no hemos visto a veces que las lluvias estas de granizo que parecen como pelotas de golf y un poquito más grandes que han caído por ahí, que destruyen autos, destruyen lo que donde caiga. Imagínense, y son pelotitas así. Ahora imagínese usted una lluvia de meteoritos o del espacio a una velocidad imaginable, encendida, cayendo. Claro que por eso es que el Señor dice, si no fuera por los escogidos, y yo acortar esos días, nadie pudiera ser salvo. Porque cada vez que se abre un sello de esto, es desastre lo que pasa. Y es parte del juicio. Es parte del juicio allí. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cielo que vemos, la galaxia que alcanza a ver nuestros ojos a través de los telescopios, este no es el final. Dios está mucho más allá. Mucho más allá. Y de hecho, Apocalipsis habla de tierra nueva y cielos nuevos. Tierra renovada, cielos nuevos, ¿ok? Así que no es de extrañarse que después de que la ira de Dios caiga
sobre la tierra, Dios vuelva a renovar como con el poder de su palabra, como sucedió en Génesis 1, y las cosas volvieron a pasar allí. Así que yo entiendo que muchas de estas cosas, y ese es mi pensar, muchas de estas cosas que Juan vio son de carácter de la naturaleza, que Dios mismo va a usar parte de la naturaleza como juicio allí. Sea earthquake, sea volcanes, sea meteoritos o lluvia de granizos, o no sé realmente qué pudiera ser específicamente, pero yo entiendo que va a ser cosas naturales, no porque Él no pueda hacer cosas sobrenaturales, sino que aún estas cosas naturales Él las puede hacer de manera sobrenatural, que crea un caos a nivel mundial. De hecho, hermanos, cuando están estos tsunamis que pasan al otro lado del Atlántico, acá nos ponemos a temblar porque no sabemos las repercusiones, cómo vienen caminando el oleaje. Un huracán. ¿Usted ha visto la foto de satélites de este mismo huracán que hace un año atrás pasó por Puerto Rico? ¿Usted vio aquello? Eso era un monstruo. Eso era un monstruo. Imagínense ustedes 4 o 5 huracanes de estos alrededor del globo. O sea, es tan sencillo. Cubrirían la faz de la tierra. No pasaría el sol, porque hay un bloqueo con las nubes. Así de sencillo. O sea que todo esto es posible. Y esto viene con el sexto sello. El sexto sello ya va incrementando. Y si usted ve, las cosas van incrementándose. Se van poniendo peor. Va cogiendo un poquito más de fuerza allí. Dice en los versículos del 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí es que se pone la cosa difícil. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar? ¿O quién podrá, sostenerse en pie? Juan enumera 7 posiciones en la sociedad y coincidencialmente también 7 fenómenos naturales que son alterados de manera sobrenatural. Y usted sabe que el número 7 es un número que sale en el Apocalipsis constantemente, el número allí de perfección, de completo, así que esto va a salir constantemente aquí. Así que es interesante que el hombre se cree muy valiente y ¿qué? Retador. Pero cuando llega el momento donde pierde el control, su instinto natural es de esconderse o protegerse. ¿Sí o no? Ese es un instinto natural que tenemos. Por eso es que adoptamos la posición fetal. ¿Sí o no? De escondernos, cuidarnos, protegernos. ¿Sí o no? Porque es un instinto natural en usted y en mí. Nos sentimos seguros, eso nos cuida, nos sentimos de esa manera. Elías se escondió en una cueva de Jezabel. David se escondió de Saúl y de sus hombres en una cueva también. Los macabeos se escondieron en cueva. Le estoy diciendo esto porque cuando Juan está hablando y está diciéndonos acerca de esto, las cuevas era lo normal para refugiarse, para esconderse. Pero hoy en día pudiera ser que sean ¿qué? Los famosos búnkers, las famosas ciudades debajo de la tierra. Tenemos que pensar como estamos viviendo hoy. Si Juan estuviera viviendo hoy, a lo mejor estuviera pensando en esto y hablándonos de esta manera.
Y algunos, y esta sí que es una teoría mía, sepárala ahí de lo suyo. Pero algunos piensan que como la Tierra va a estar tan complicada y que nadie se va a escapar, la están construyendo afuera en el espacio. Sí. Es sumamente interesante eso. Es sumamente interesante porque países que aquí en la Tierra son enemigos y están constantemente en un espionaje, en unas guerras psicológicas y comerciales, arriba están unidos armando una ciudad espacial. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, no tiene sentido para nosotros aquí, pero para ellos tiene mucho sentido. Pero ni aún ahí se pueden escapar, porque ¿qué dice el salmista? ¿De dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde? No me puedo esconder del Señor. Pero como este versículo dice muy claramente, que dice allí, y lo tengo aquí copiado en mis notas porque lo amplié para ver mejor, no usar tanto los lentes quitipón, pero dice, y los reyes de la tierra, los gobernantes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Comienza a dar una lista aquí de aquellos que creen que pueden escapar, pero cuando llega el momento ahí que están allí dicen, tráganos porque ni aquí nos podemos librar de la ira del que está en el trono y de la ira del Cordero. Ni aquí nos podemos librar. Porque estos hombres de todos los estratos sociales, porque es interesante que sí, cita allí los poderosos, los ricos, los capitanes, los gobernantes, pero también cita a los siervos y los libres. O sea, no deja a nadie fuera. ¿Por qué esta gente desea la muerte? Dice la Escritura, bien claro lo dice ahí, que no deseaban ¿qué? ¿Ver qué? El rostro del que está sentado en el trono. No deseaban ver el rostro del que está sentado en el trono ni de la ira del Cordero. Preferían la muerte que eso. ¿No le llama la atención eso a usted? Muchos hombres han querido ver a Dios, aunque fuese una pincelada, aunque fuese algo ligero, una muestra de tu gloria. Pero estos no lo quieren ver. Estos prefieren la muerte. ¿No hay una canción que dice, por un destello de tu gloria, cuánto daría? ¿Sí o no? Así es. ¿Cuántos de nosotros, a veces en algún momento, o alguien usted ha escuchado, si yo pudiera tener un encuentro con el Señor así, como lo tuvieron los discípulos de cara a cara, y anhela esa cercanía con Él, aparte de la que tenemos por la palabra y la que tenemos en oración, etcétera, pero queremos un poquito más. ¿Cuánto? Y en cambio estos no quieren eso. Estos prefieren la muerte que ver el rostro del Señor. Así de malo es el pecado cuando cauteriza la conciencia del ser humano. Así de malo es el pecado cuando cauteriza la conciencia y piensas que no hay solución. Pero hoy escuchamos un testimonio que aún en el último suspiro, aún sin poder hablar, aún utilizando otro tipo de técnicas, si le queremos llamar, o de alternativas con las manos o con señas o lo que fuese, hay esperanza para aquel que abre su corazón al Señor Jesucristo. Pero estos viendo, no ven, y teniendo oportunidad no la quieren aprovechar, prefieren la muerte antes que enfrentar su realidad, antes de que enfrentar su realidad. Pero también es interesante notar que los hombres poderosos, reyes, ricos, etcétera,
le tienen miedo a un cordero. Al más manso de todos los animales ahora le tienen miedo. Entonces, si tú me dices un toro bravo, pero a un cordero, cuando un cordero básicamente no hace nada, indefenso, noble, tranquilo, pacífico, pero ahora le tienen miedo. El escritor José Grau comenta sobre la ira del cordero. Y yo he citado anteriormente a José Grau, escritor español. Dice, quien hubiera pensado que era posible hablar de la ira del cordero. Voy a citar textualmente de él. Dice, es la ira del amor, la del amor despreciado, pisoteado 1,000 veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. La dureza del corazón del ser humano una vez más se pone de manifiesto. En lugar de esconderse en el cordero, se esconden de él. ¿No está hermoso eso? En lugar de esconderse en él, tú eres mi roca de mi salvación, se esconden de él. Qué tremendo. El humano debe de estar consciente que no hay ningún lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios ni de su juicio. La única opción que el ser humano pecador, sin importar de cuál clase social sea, tiene es el arrepentimiento. Esa es la única. Debe volverse a Dios admitiendo sinceramente su condición caída y poner su fe en Jesucristo, el Salvador del mundo. Si no, no hay otra opción allí. Es interesante notar que los paralelos que existen entre las palabras proféticas de Cristo anotadas en el capítulo 24 de Mateo y lo que escribió Juan en el capítulo 6. Es bien interesante. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, versículos 4 y 5, habla de falsos cristos. En Mateo 24, 4 y 5 habla de falsos cristos. Juan, en el Apocalipsis 6, del 1 al 2, habla de un jinete en un caballo blanco. Y la mayoría de los comentaristas coincide en que este es el falso Cristo. En Mateo 24, versículo 6, habla de guerras. En Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, habla del caballo rojo, guerra. En Mateo 24, versículo 7, al principio del versículo 7, habla de hambrunas, cuando Jesucristo le están preguntando acerca de las señales de los últimos tiempos. En Apocalipsis 6, capítulo, el caballo negro, versículos 5 y 6, es que hambruna. En Mateo 24, versículos 7 al 8, se habla de muerte. En Apocalipsis 6, versículos del 7 al 8, se habla del caballo amarillo, muerte. En Mateo 24, versículo 9, se habla de los mártires. Interesante que en Apocalipsis 6, 9 al 11, se habla de los mártires que están debajo del altar. Y en Mateo 24, versículos del 10 al 13, se habla de caos mundial. Y en Apocalipsis 6, del 12 al 17, también se habla de caos mundial por el estremecimiento de los cielos, de la tierra y de todo lo que va a estar pasando. En otras palabras, el paralelo que le estoy mostrando es algo que ya Jesucristo había dicho antes. Y que ahora se lo estaba mostrando a Juan cómo iba a pasar. Eso es todo. Eso es todo. El mismo paralelo que está ahí. Que cuando le preguntaron a los discípulos a Jesús, cuéntanos, ¿cómo serán las cosas antes del fin? Entonces Jesús dijo, ok, cuando oigas de esto, esto y esto y esto y esto, bueno, preparado. Todavía no es el fin, pero es el principio de dolores. Exactamente lo que se le muestra a Juan. Exactamente lo que se le muestra a Juan
coincide totalmente con la semana 70 de Daniel, los primeros 3 días de la semana. Días de años, los primeros 3 años y medio. No hay confusión ninguna aquí. Así que Mateo 24, 14 presenta la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo. Y esto también es muy probable donde encaje perfectamente Apocalipsis capítulo 7, que viene la semana que viene, donde los 144,000 van a hablar del Evangelio por todas partes del mundo, siguiendo la misma línea de pensamiento de Jesucristo que viene compartiendo en Mateo 24. Así que Dios puede usar a los 144,000 judíos sellados para proclamar su palabra al mundo, resultando en la salvación de multitudes, lo cual podrá desatar una nueva persecución, y de ahí lo que habla el versículo 11 de los otros mártires que también van a entrar. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así de sencillo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué puedes hacer hoy? Eso solo lo sabe usted y Dios. ¿Verdad que sí? Eso lo sabe usted y Dios. Arreglar cualquier situación con Dios primero, con los demás. Aprovechar la vida con orden. Aprovecharla. Disfrutar los hijos, disfrutar los nietos. Disfrutar la familia, disfrutar las amistades, disfrutar lo que Dios te ha bendecido. Y seguir sembrando el Evangelio, compartiendo con otros, seguir hablándole a otros. No dejes para mañana. Si le tienes que compartir a alguien de la palabra de Dios, no lo dejes para mañana. Así como pasó en el caso de el tío de Tomás. Si hubieran esperado, no, el miércoles vamos a volver. Bueno, el Señor lo llamó ayer. Que el Señor tenía su cita, estaba esperando esa oportunidad de que se le predicara el Evangelio. Así es. Así que, mis hermanos, aunque a usted le parezca un poco pesimista, esto que estuvimos hablando hoy al terminar no es pesimista. Esto no es pesimista, esto ofrece esperanza, porque aún para todos estos ricos, poderosos, capitanes, grandes, etcétera, hay esperanza. Simplemente que ellos no quieren. Ellos no quieren. ¿Ve? Prefieren la muerte antes que ver el rostro de Dios. Y eso ni el propio Señor Jesucristo bajando a la tierra de nuevo y hablándole de frente a frente lo va a conseguir, porque ellos ya han endurecido su corazón y no lo quieren hacer. Y Dios no quiere forzarle el brazo a nadie a que lo reciba.